Saludos a los contertulios. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ya tenemos aquí la consulta con Rafael Ramos. La primera, vamos a ir directamente a la disputa que tuvimos aquí en la tertulia la semana pasada y que también ha dado que hablar en redes sociales. Una herida a un corredor de ultrafondo que está intentando hacer un récord de 100 kilómetros y que se queda a 11-12 segundos del récord, una herida en el kilómetro 30, cuando son 100, ¿le puede pasar factura o le ha podido pasar factura para no lograr el récord? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Quiero decir que el dolor que puede estar sufriendo, porque sí que fue un golpe importante durante todo ese tiempo, esas 3 horas que faltaban, y la sensación, ¿no?, de que no estás braceando bien, etcétera, pues pueden condicionar una fallo, digamos, en la consecución del éxito por tan pocos segundos, ¿no?, en 100 kilómetros. O sea que yo creo que sí que puede influir claramente. Decía Juan Carlos, para no echarle todos los palos encima y que Diego cante victoria tan pronto, levantado los brazos. Es que bueno, que lo que a lo mejor le podía pasar factura era el hecho de que él, al ir con la heridita ahí, él mismo se autogestionase, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Hombre, no sé cómo es la herida porque no tenemos referencias. No creo que sea un problema de pérdida de sangre importante, ¿no? Si no, desde luego hubiese sido una modificación. En el hombro, aquí, sí, bueno, pues eso, ¿no? pondremos las imágenes. Si no hubiese sido, pues eso, mucha más distancia, o sea, mucha más diferencia en la consecución del tiempo. Pero desde luego el hecho de haberse pegado un golpetazo y estar con molestias y cada vez que braceas, el sudor, etcétera, pues hombre, eso yo creo que condiciona, y al final pues la diferencia ha sido muy poca, ¿no?, el no conseguir el récord, ¿no? Y yo creo que sí que condiciona, claramente. Ya aprovecho, porque hay mucha gente, y sobre todo estamos ahora con los retos de Strava, que gracias a todos los que estáis participando, ya somos muchísimo más de 300, pero a mí me está sorprendiendo la de kilómetros que hace la gente. Es decir, yo los 100 kilómetros... yo me llevaba las manos a la cabeza con los entrenamientos que hacía allí, pero al final es un profesional, pero es que estoy viendo que muchos corredores de un perfil medio, alto y normal están metiendo muchísimos kilómetros a la semana. Entonces, creo que esta pregunta que te voy a hacer puede tener sentido para ellos mismos. Después de hacer una prueba o un intento de récord como estos 100 kilómetros, ¿qué problemas puede encontrarse Jim Walmsley las próximas semanas? Porque aquí Diego y yo también nos llevamos las manos a la cabeza, porque dijo que a las 2 o 3 semanas de hacer ese intento de récord iba a intentar otros 100 kilómetros, aunque fuese más de paseo o a otro ritmo. Sí. ¿Qué problemas se puede encontrar físicamente? Bueno, pero quiero decir, con una preparación adecuada para hacer un récord como este, en principio la recuperación yo creo que en una semana podría ser suficientemente buena. Cuando estamos hablando de ultracorredores, estamos hablando con gente con una preparación extraordinariamente buena. Son gente que hace, con lo que dices tú, distancias tremendas y no tienen una sensación de que hayan hecho más de los 6, 7, 8 kilómetros que podemos hacer los aficionados muy malos, ¿no? Entonces, lo hacen con frecuencia. Yo ya sabes que tengo buenos amigos que bueno, por los años han ido dilatando las distancias y en este momento, bueno, pues el hacer en un fin de semana, pues entre el sábado y el domingo 120, 130 kilómetros, pues no les cuesta mucho. Ya la semana siguiente planean un día de descanso y alternan días con un poquito más de carga, un poquito menos de carga, pero bueno, son gente que les gusta, el ritmo que llevan no es un ritmo importante de desgaste y bueno, pues sí que es verdad que tienen una nutrición adecuada y muchos de ellos dedican gran parte de su semana a esto, aunque no sean profesionales, pero prácticamente su dedicación están pensando todo el día en esto, ¿no? Diego, que iba a decir que si irán en bici. Pues, hostia, sí. En todos los fines de semana, acumular 120, madre de Dios. Sí, no, yo te puedo hablar de, bueno, varios amigos que tengo, ¿sabes? Gente ya muy veterana, ¿no? Eso te iba a decir. Tengo algún amigo con 68 años que hace esto. ¿Durante y bueno, cuánto pues, tiempo? Tenemos nuestros problemas y de vez en cuando nos llama, pero no te creas que me llama todas las semanas, lleva toda la vida. Sí, pero claro, pero ¿cuánto tiempo? Porque es decir, eso al final no le pasa factura, es decir, al ir cumpliendo años, porque yo de los miedos que tengo... Yo con él llevo mucho tiempo, le conozco hace mucho tiempo, porque cuando no era normal el correr,
¿vale? O sea, el que la gente saliese a correr, pues bueno, me acuerdo una vez en Nueva York que estábamos en un hotel, en un congreso, y él en el desayuno pues entraba con pantalón corto, ¿no? Y digo, pero coño, no habrás ido a correr, ¿no? O sea, todo el mundo le mirábamos como si fuese una cosa así, ¿no? Y bueno, eran 4 locos los que hacían eso. Eso en este momento pues ha cambiado y la gente le gusta. Dejábamos habitualmente el domingo para hacer una tirada un poco más larga, ¿no? Pero eso en gente que tiene un poquito más de tiempo, que puede dedicar un poco más de tiempo a este deporte, pues se ha convertido, bueno, pues en no solo en hacer deporte, sino ya en su hobby, ¿no? Entonces su alimentación, su orientación o su organización semanal, pues es un poco en vistas a lo que van a correr, ¿no? Durante la semana y el fin de semana, ¿no? Entonces tienen rutas especiales y tal, y todo esto están ayudando, por supuesto, todas estas aplicaciones, ¿no? Hablabais de Strava, etcétera. Todo eso como que anima más un poco a la gente, ¿no? Sí, es un pique y luego lo vamos a hablar en el reto de Strava esta semana porque yo me he vuelto a quedar asustado. Podemos hablar un día largo y tendido de si ayudando o empeorando el tema, pero bueno. Eso es otro debate, sí, lo podemos tener en la interesante tertulia. también verlo. Lo que te iba a preguntar, y antes de dejarle preguntar a Andrés y a Dani, esas personas que llevan tanto tiempo haciendo esas kilometradas, porque uno de los miedos que podemos tener y que yo siempre lo he escuchado, sobre todo de corredores de montaña y de trail running, es... ya verás dentro de unos años, con las salvajadas que estéis haciendo por el monte, lo que te puede pasar a nivel de tobillos, a nivel de rodillas, vais a terminar todos en silla de ruedas. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de leyenda urbana? ¿Qué te encuentras tú en la consulta? ¿O bueno, no son leyendas, ¿no? Depende muchísimo, perdona que te corte, Juanjo, depende muchísimo de cada uno, ¿no? O sea, digamos un poco del fenotipo, el genotipo que tú tengas, ¿no? Hay gente que somos más voluminosos, que nos gusta salir a correr, con lo cual los riesgos son mucho más importantes. Hay gente que tiene una estructura corporal muy apropiada para eso, aunque no se hayan dedicado profesionalmente a eso, ¿no? Son gente delgada o son gente bajita, son gente con una estructura pues que les permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo en mi consulta y en mis consultas tengo absolutamente de todo. O sea, tengo gente con esa estructura y gente que ves que son corredores pesados y que sin embargo tienen una carga de kilómetros importantes y no tienen más lesiones que las habituales. En el caso de la gente que lleva más tiempo corriendo y que dices, bueno, seguro que va a tener consecuencias a largo plazo, pues bueno, volviendo a hablar de este amigo mío de Perú, el bilbaíno, pues con una genética importante, bajito y delgado. Pues este hombre que tiene 68 años, la primera vez que se lesiona de forma leve en un gemelo, pues es después de llevar 40 años corriendo, ¿vale? Y que fue una lesión mínima con una recuperación inmediata. ¡Qué suerte! Y la siguiente vez que se lesiona es haciendo las 3 maratones de la Gota Joen, en octubre del 19, ¿no? Que no pude acompañarle por una situación personal, pero que le iba a acompañar de mochilero. Menos mal que no fui, porque hubiese venido yo fatal, ¿no? Y sin embargo él vino un poco tocado, es verdad, pero bueno, son 3 maratones en 3 días seguidos, ¿no? Para un señor de 68 años, ¿no? O sea que, bueno, ahí depende de cada uno, ¿no? Andrés García. Hola, muy buenas, Rafa. Pues, cuéntame. Quería hacerte una pregunta, mira, a raíz de un comentario que hizo sobre mediados de enero la atleta rusa María Lashikene, la triple campeona mundial de salto de altura, que dijo que ella, si no era obligatoria la vacuna contra el coronavirus, no pensaba ponérsela porque no sabía cómo le podía afectar tanto físicamente o para la preparación de alguna prueba. Entonces, un poco ligado con esto, no tanto a lo mejor para un deportista que pueda estar preparando una gran prueba, unos Juegos Olímpicos, sino para un deportista, pues por ejemplo, que esté preparando, vamos a hablar del UTMB, y le toca vacunarse o en primera o en segunda dosis 2 o 3 semanas antes. ¿Podría afectarle su rendimiento posterior en esa prueba? A ver, Andrés, el podría en medicina, ¿sabes? Pues es una pregunta un poco amplia. Claro que podría, pero en este momento sabéis que hay 2 tipos de vacuna, ¿no? Las vacunas de las que más se está hablando, que son las vacunas, si os dais cuenta, que se habla del ARN mensajero, que son las vacunas más novedosas, que por eso han salido antes y están saliendo vacunas ya con algunos virus atenuados, ¿no? Atendiendo, digamos, a estas vacunas nuevas, que son con las que menos experiencia tenemos y donde la gente tiene como un poco más de dudas, te diré que es una tecnología biomédica que se lleva ensayando en cáncer hace ya unos años. Estamos hablando de lo más difícil, digamos, de modificar en el cuerpo, ¿no? Que es el tema genético. Entonces, bueno, pues en mi opinión,
es un avance tremendo si los resultados son positivos en la medicina, ¿no? Podríamos dar un paso gigantesco en conocimientos con este sistema, ¿no? Desconocemos algunas de las cosas de cómo se va a comportar a medio o largo plazo, pero a corto plazo los efectos secundarios que se están dando son efectos secundarios menores. Entonces yo creo que no debería haber ningún problema, ¿sabes?, para que los atletas se vacunasen. Dani Sanabria. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hola. Pues mira, yo recuperando un poquito al hilo de lo que hablabais antes, ¿no? De deportistas con la capacidad de hacer 100 kilómetros y plantearse hacer otros 100 prácticamente a la semana que viene, te quería preguntar un poco por la recuperación muscular, ¿no? Porque yo he conocido algunos atletas que, bueno, se han planteado retos un poco, pues por ejemplo, hacer 50 maratones seguidos, 50 días consecutivos, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de Ricardo Abad. Sí. Es que a nivel personal yo recupero fatal muscularmente. Entonces, te quería preguntar, ¿qué factores influyen en que deportistas que practicamos el mismo deporte tengamos una recuperación muscular tan diferente y cómo podemos mejorar ese aspecto? Pues un montón de factores, ¿no? Bueno, no vamos a irnos a los casos tan especiales, porque eso sí que son casos excepcionales digamos, en atletas muy especiales, una preparación muy especial, ¿no? Pues también podemos hablar, no en el mundo del running, pero sí en la natación, pues este chico que hacía largas travesías, ¿no? Que también es una barbaridad, ¿no? Y con muchas modificaciones de temperaturas, etcétera. A nivel normal, ¿por qué unos nos recuperamos mejor que otros? Pues tiene mucho que ver con lo que hablábamos, ¿no? Un poco la genética y el fenotipo que tengamos cada uno, pero también tiene que ver con el día a día de cada uno, el trabajo más o menos sedentario que podamos tener, también la alimentación, por supuesto. Hay muy poca gente, ahora se está poniendo más de moda, pero hay muy poca gente que atienda a los requerimientos nutricionales adecuados cuando está haciendo ese tipo de cosas, o que haga los controles o se suplemente de forma adecuada. O sea, bueno, cuando vas a plantearte el que te gusta esto y vas a dedicarle un poquito de tiempo, pues bueno, igual que hemos hablado otras veces de que es necesario hacerse pues tus reconocimientos con prueba de esfuerzo. Ahora no hacemos pruebas respiratorias, pero por lo menos con una prueba de esfuerzo adecuada en un centro adecuado, porque en muchos sitios las pruebas de esfuerzo son pues para gente que tiene patología cardíaca, pero no para corredores que están preparados a correr, ¿no? Entonces hay que buscar un centro, efectivamente, hay que buscar un centro donde esté preparado para lo que nosotros estamos buscando en este mundo, ¿no? Pero es muy importante también la nutrición, ¿no? En el plano de la nutrición, pues hablar de suplementación cuando haga falta, porque ahora se pone de moda la suplementación, pero un poco a veces a lo loco, ¿no? Yo veo cosas que hace la gente, bueno, pues digamos ha leído el epígrafe y está tomando suplementación, y lo suyo sería, bueno, pues que fuesen a ver a un experto nutricionista y que les orientase un poco en lo que hablamos en general, ¿no? De la nutrición, porque para mí es fundamental. Diego, querías hacerle una pregunta antes de que le empiece con el bombardeo, por lo menos 2 o 3 preguntas que han hecho los oyentes. El otro día hizo Jaime Menéndez de Luarca, uno de los entrenadores de triatlón más respetados a nivel nacional, hizo un comentario que me pareció muy interesante en Twitter, que era, entre comillas, llevo 6 semanas con molestias y el fisioterapeuta no encuentra el tratamiento. Y entonces especifica él: los entrenadores entrenamos, los fisioterapeutas tratan y los traumatólogos diagnostican. Yo tengo la sensación de que mucha gente tenemos dolores, los típicos de estar entrenando, y entonces vas al fisio y vas otra semana, y efectivamente el fisio pues llega donde llega. Me gustaría que explicases a la gente el que rompieses una lanza en la figura del traumatólogo y por qué hay que ir habitualmente al traumatólogo cuando tienes cosas que realmente en la segunda sesión del fisio ves que es mucho más grave. Así se las ponían a Fernando VII, ¿eh? Sí, esta de las duras. Está bien, aunque luego siempre puedes tener conflictos con los fisios, con los que yo sabéis que siempre he pensado que si el equipo no es multidisciplinar, incluyendo fisios y redactadores y nutricionistas, pues es imposible que las cosas salgan, ¿no? Tienes razón, pero fíjate, voy a ir un poco más allá y me voy a tirar piedras, ¿vale? Para que no sea tan fácil, me voy a tirar piedras un poco hacia nosotros. Yo incluiría en el tema del traumatólogo, por ejemplo, a los médicos deportivos, que tienen muchísima más visión de lo que estamos hablando que incluso un traumatólogo. Porque no todos los traumatólogos entienden, ¿sabes?, que la gente corra. A lo mejor vas con un problema porque le dices: mire, doctor, es que he corrido, no sé, 12 kilómetros y me he estropeado la rodilla, ¿no? Pues te va a decir que no corras. O sea que
necesitas alguien dedicado al mundo del deporte, ¿vale? O sea, de la misma forma que vosotros pues os empapáis de, bueno, técnicas, entrenamientos, etcétera, pues el traumatólogo, somos traumatólogos con una formación general. Los que nos dedicamos al mundo del deporte, pues no podemos hablar del pie o no podemos hablar de otras cosas, podemos hablar del pie deportivo, pero a lo mejor no podemos hablar de otras cosas porque no estamos especializados, ¿no? Entonces es importante. En todas las ciudades hay traumatólogos deportivos y médicos deportivos que pueden orientar muy bien a la gente, ¿no? Lo que dices tú, entiendo, porque a lo mejor te puede resultar más complejo acceder a un traumatólogo deportivo, a un médico deportivo de primera medida, y es más fácil a llamar a un fisio que seguramente te hace un hueco en ese mismo día o al día siguiente. Pero a las 2 o 3 sesiones, si las cosas no van bien, yo creo que lo suyo es que se consulte con el especialista y, si es posible, que el especialista se ponga en contacto con el fisio para organizar un poco el tema de la recuperación. A ver, uno de los temas que nos han llegado muchísimo, tenemos bastantes oyentes en Galicia, y me imagino que estás al corriente. De hecho, cuando viniste al primer programa de Ingrávidos hablamos del uso de la mascarilla. ¿Te acuerdas de ese partido que habían disputado el Ademar, las imágenes que habíamos visto y demás? Galicia, primera comunidad de España que obliga a correr con mascarilla. Bueno, me voy a llevar otra vez los palos, ¿no? Como bueno, día, ¿no? Aquí estamos para recibir. No está Juan Carlos hoy, pues... Salió la Federación de Medicina Deportiva con los colegios de médicos diciendo que iba a ser obligatorio el utilizar la mascarilla. Empezaron el fútbol en Madrid utilizando la mascarilla. Ese primer partido profesional de balonmano que tuvimos aquí, donde visteis era que surrealista, era absurdo el llevar la mascarilla. Y estamos en una situación que hablamos en su momento y que yo sigo repitiendo lo que dije. O sea... la mayoría de las opiniones que se están vertiendo en esta pandemia, en este año casi de pandemia, siento decirlo, pero están siendo por gente que no son médicos, o sea, no son especialistas de esto. O sea, nosotros estamos buscando la excelencia, hablo en este momento, ¿no? Pues de este deporte nuestro que nos gusta, y sin embargo, bueno, pues para una cosa que es, no digo más seria, pero que es una situación realmente compleja, pues en muchos casos estamos utilizando opiniones de políticos, opiniones de gente con poca base científica, ¿no? Yo creo que es poco serio, sobre todo cuando estamos jugando con un montón, digamos, de ilusiones, hobbies, etcétera, de mucha gente que le gusta salir a correr o hacer deporte. Todo lo que se ha publicado hasta el momento, y ahora sí que hay publicaciones mucho más serias desde la última vez que hablamos de ello, dicen que efectivamente el efecto de mascarilla no es beneficioso para hacer deporte, en ninguno de los casos, mucho menos en el deporte aeróbico. Puede ser beneficioso para evitar la posibilidad de contagio, pero ya dijimos... Sobre todo en el tema anaeróbico. Sí, en el aeróbico, sí. Vale. Sí. Entonces, ya dijimos en su momento que lo lógico es que tengamos, los que nos gusta salir a correr, un poco de sentido común. Entonces, si existe alguna posibilidad, porque efectivamente las gotitas de pluje, ¿no?, porque se transmite el virus, cuando vamos corriendo, pues el que corre efectivamente tiene pues unos metros más de posibilidad de contagio hasta que esas gotitas caen al suelo, pues bueno, vamos a ser un poco consecuentes, vamos a querer a nuestro deporte y vamos a intentar pues ir por sitios donde no exista gente y donde no estemos expuestos, vuelvo a repetir, que si ofendo algo lo siento, pero es que lo pienso así, a las opiniones de gente con muy poco conocimiento científico, ¿no? Y si no, bueno, pues podemos darles la bibliografía que ha salido últimamente, ¿no?, sobre ello. Es decir, estamos totalmente en contra. Yo totalmente en contra. Vale. Eso no quiere decir que, por ejemplo, desde que te trasladas a un sitio donde puedas estar con la libertad, un sitio más abierto, etcétera, no la tengas que utilizar, etcétera. Pero desde luego cuando estás haciendo el esfuerzo habitual, creo que es perjudicial. Es que la normativa del asunto en este caso es incluso en espacios abiertos y que vayas en solitario. Sí, por eso. Por eso te digo que es lo más surrealista de todo, porque dice, yo tengo, Abel Regnol, que sabéis que es también colaborador con tertulio del programa, también nos pasaba la noticia y decía, yo es que a lo mejor salgo a correr y no me cruzo con una persona en los 15 o 20 kilómetros que vaya a hacer en mi tirada. Dice, ¿por qué voy a llevar yo la mascarilla para hacerme un perjuicio contra mí mismo? No tiene ningún sentido. Salud. No sé, de verdad, no sé dónde está, quién ha hecho la opinión o de dónde sale esa opinión, pero no tiene desde luego ninguna base científica. Ya te digo que en este momento hay cientos de artículos hablando de la mascarilla, claro, porque oye, es lo que nos toca ahora estudiar, ¿no? No tenemos posibilidades de otras cosas, ¿no? A ver, tengo otras 2 o 3 preguntas, pero no nos da tiempo porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero bueno, para el próximo programa, o para que te la vayan pasando, te la traslado yo a ti. Tema de fascitis plantar, tema de recuperación de esguinces de tobillo graves, en los que no termina de recuperarse, para darles algún tipo de consejo para recuperar.
y los veremos en la próxima vez que te pases por aquí el próximo mes. Rafa. Perfecto. Bueno, ¿vale? Pues muchas gracias. Siento que no tengamos tiempo, porque son dos temas muy interesantes. Yo creo que afectan mucho al corredor y yo creo que va a ser interesante hablar de ellos. Se lo engordamos para el próximo programa, estupendo, como estupendo. los programas buenos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por haber estado aquí.